lo toma a una presión atmosférica y después lo expulsa, lo descarga a una alta presión para que vaya a hacer el trabajo y transmita la potencia que se necesita a través del aire a alta presión, ¿no es cierto? Y que pueda ejercer las prestaciones para las cuales se lo requiere. Bueno, entonces, trabajo realizado por el compresor, esto ya lo habíamos visto, había bastante de matemática, y llegábamos a esta expresión. El trabajo del compresor, tenemos una transformación, en este caso adiabática, es igual a calor específico a presión constante por la temperatura a la cual se toma el aire por el logaritmo del cociente de las presiones. Presión 1, recuerdan, la presión a la cual se toma el aire, y la presión 2, la presión alta a la cual se la descarga, elevado al exponente gamma menos 1 sobre gamma. Gamma ya sabemos de un gas ideal, y la potencia, que es importante saber de un compresor, la potencia que se le entrega al aire, naturalmente que va a ser función del trabajo de circulación que se hace sobre el aire. Mientras mayor trabajo significa que estamos desarrollando mayor potencia, y también es función, ¿ven? El trabajo de circulación, kilojoules sobre kilogramos, siempre trabajo o caudales por unidad de masa, es la cantidad de joules que se hacen por cada kilogramo, por el caudal de aire en kilogramos por segundo. El trabajo por caudal, en muchísimas expresiones de termodinámica y de física, de flujo continuo o de flujo intermitente, se ve que la potencia es el trabajo, energía por una determinada cantidad de masa, por unidad de masa, por el caudal, la masa que circula por unidad de tiempo, con los cuales usted ve que se simplifican los kilogramos, y nos queda kilojoule sobre segundo, que ustedes saben muy bien que no es otra cosa que kilovatio. Kilogramos por segundo, el caudal másico, porque los caudales pueden ser másicos o volumétricos. El caudal de un río usted lo puede tener en la cantidad de kilogramos de agua que pasan por unidad de tiempo, kilogramos por segundo, caudal másico, o lo puede tener en volumen, la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo, entonces va a tener litros por segundo. ¿Cómo paso de uno a otro? Y muy fácil, por la densidad, ¿no es cierto? Ustedes ya saben de física que la densidad de un cuerpo, de una sustancia, es la masa dividido su volumen. Significa que una masa es densidad por volumen, o un volumen es una masa dividido una densidad. Así que teniendo la densidad del fluido, podemos pasar de masa a volumen o de volumen a masa, es decir, de caudal volumétrico a caudal másico o al revés. Bueno, ese era el adiabático. Ahora lo que nos queda ver es el politrópico. Ustedes recuerdan lo que habíamos hablado la clase pasada, que las transformaciones en la vida real son ideales, pero en la vida real, en la vida ideal, las transformaciones son ideales, pero en la realidad no. En la teoría podemos hablar de una transformación isotérmica que se produce a temperatura constante. Es muy difícil eso. ¿Cómo hacer para que un rozamiento interno no eleve la temperatura de un fluido? Bueno, pero tenemos esa transformación ideal isotérmica, tenemos la adiabática, que se verifique sin intercambiar absolutamente nada de calor. ¿Cómo hacemos si la termodinámica dice que el calor pasa de los cuerpos calientes a los cuerpos más fríos? Entonces ustedes dirán, ¿y por qué hablamos de eso ideal? Porque nos sirve para entender lo real, ¿no es cierto? Lo ideal nos sirve, una vez que entendemos lo ideal, después eso nos sirve mucho para entender lo que pasa en la realidad. Y lo que pasa en la realidad, señores, es precisamente esto que estamos acá. Estamos viendo acá con el nombre de politrópico. Es muy parecido al adiabático, la diferencia es que el exponente ya no es el exponente gamma de un gas adiabático, perdón, de un gas ideal que se transforma adiabáticamente, en cuyo caso el gamma valía 1.4, ni tampoco es una isotérmica en el cual el exponente del volumen vale 1, sino que el exponente politrópico n está precisamente entre 1 y 1.4, ¿no? Está entre una isotérmica y una
adiabática. Entonces, fíjense, acá tenemos el dibujito. Permítanme un segundito. Acá estamos viendo el de la transformación politrópica, con el dibujo correspondiente del pistón que comprime el aire. Acá tenemos. Esto que vamos a ver ahora es una transformación politrópica sin espacio nocivo. ¿A qué se le llama en termodinámica espacio nocivo? Ustedes saben que el pistón dentro del cilindro viaja, tiene una carrera alternativa, va desde un punto hasta el otro y luego regresa. Pero, a ver, fíjense, ahí tengo el dibujo del cilindro y del pistón. Si el cilindro, cuando está en el punto muerto superior, ven acá, el pistón, acá lo tenemos al pistón en este dibujito. Fíjense, cuando el pistón sube, supongamos que toca la pared superior del cilindro donde se encuentran las válvulas. Entonces el pistón empezaría a caer desde ahí, desde el punto muerto superior. Significa que no hay espacio entre el punto muerto superior, la cabeza del pistón, y la pared de las válvulas. Es decir, no hay un espacio, no hay consecuentemente lo que se llama un espacio nocivo. Es decir, el pistón se va a trasladar desde el punto de contacto de la pared del cilindro donde están las válvulas hasta el punto muerto inferior, hasta el punto, desde ahí bien arribita hasta ahí bien abajito. ¿Estamos? Entonces hay todo un volumen de aspiración donde va a ingresar el aire. Entonces estamos suponiendo acá que el punto, fíjense que el punto muerto superior está coincidiendo con la pared del cilindro donde están las válvulas y luego se desplaza hasta el punto muerto inferior. Es decir, el volumen de desplazamiento o la carrera del pistón es toda esta carrera. Desde un volumen inicial B sub 0 que es igual a 0, porque fíjense que el volumen inicial disponible en la cámara del cilindro cuando el pistón está tocando la pared es 0, y el pistón se va a alejar hasta al dejar en descubierto el volumen 1. Bien, entonces, el pistón se encuentra en el punto muerto superior, comienza la carrera, el pistón retrocede, se abren las válvulas, se admite el aire, el combustible, va a decir, no, el combustible es en los motores de combustión interna. Acá se admite aire, desde el punto 3 al punto 2 se admite el aire, fíjense ahí, ¿ven? Pero ¿cómo se verifica eso? A presión constante, desde el punto de contacto hasta el punto 2 en la cual se aspira el aire, va ingresando masa de aire, pero como hay una expansión, esa masa no incrementa su presión. Si no se incrementara el volumen, bueno, ahí la cosa sí nos diría que si hay más masa en el mismo volumen, naturalmente la presión aumenta. Pero si hay más masa y el volumen crece proporcionalmente, la presión se mantiene constante. Entonces ahí tenemos desde 3 hasta 2 la admisión de aire en una transformación isobárica. En el punto 2 comienza la expansión, propiamente dicha desde el punto 2 hasta el punto 1, ahí la presión naturalmente desciende, ya empieza a descender, ya no ingresa a presión constante aire, así que de 2 a 3 tenemos la expansión que ahora es politrópica, en el caso de recién o del lunes pasado era diabática. Significa que esa expansión obedece a la ecuación P por B a la N, ya no a la gamma, es igual a constante. Perdón, no. Estamos hablando, no, ya me equivoqué, estoy hablando de la expansión. Estamos en 4, estamos en el punto 4. Se produce la aspiración, vamos a hablar, me equivoqué con otra máquina térmica, lo que pasa es que veo medio poco, me equivoqué con otra máquina térmica. Estamos en el punto 4, el punto muerto superior, el pistón tocando la cabeza del cilindro, comienza la carrera de retroceso del volumen inicial 0 al volumen 1,
ahí se aspira el aire. ¿Va quedando claro, chicos, eso? La aspiración comienza en el punto 4, el pistón comienza a retroceder, se abren las válvulas de admisión, el pistón retrocede, ingresa aire, más masa de aire, pero como el volumen se va incrementando, la presión permanece constante, es decir, P sub 4 es igual a P sub 1. Entonces, llegamos al punto muerto inferior, se llenó la cámara de aire y ahora comienza la compresión politrópica, porque se cierran las válvulas, ya no hay posibilidad de que ingrese ni que sea expulsado aire, la cantidad de masa de aire va a ser siempre la misma, y en el punto 1, a una presión P sub 1 y a un volumen P sub 1, comienza la compresión politrópica. Comprimimos politrópicamente, de acuerdo a esta ecuación, P por V a la N constante, hasta el punto 2. ¿Qué ocurre en el punto 2? Fíjense que el pistón todavía no llegó al punto muerto superior. En el punto muerto, en el punto 2, ya cuando el aire está comprimido, se abre la válvula de escape y comienza la descarga del aire a alta presión. Está disminuyendo el volumen, pero como también está disminuyendo la masa porque el aire es expulsado, la presión permanece constante desde el punto 2 al punto 3, donde se produjo la descarga, a la presión P sub 2 elevada del compresor, la presión de salida del compresor. Luego de 3 a 4 tenemos la disminución de presión a volumen constante, porque ya eso teóricamente ya se produjo toda la descarga, la presión baja dentro de esa cavidad, baja desde la presión de descarga nuevamente hasta la presión P sub 4, de 3 a 4, y luego recomienza el proceso. La aspiración, la compresión, la descarga y luego la disminución de la presión hasta la presión 1, que suele ser la atmosférica, la aspiración, y vuelve a comenzar el ciclo. Esta es acá estamos comprimiendo el aire, desde el punto 1 hasta el punto 2 estamos comprimiendo el aire, pero en forma politrópica. ¿Y qué característica tiene esta transformación? Bueno, es una transformación politrópica, pero en el compresor no hay espacio nocivo. Ya vamos a ver después que terminemos este tema, qué pasa cuando existe un espacio nocivo. Bueno, como siempre, hay que ver el trabajo que se realiza sobre el gas para después ver la potencia, sobre el aire. Es una politrópica, ya la sabemos de la primera parte del año, vamos a hablar bien. El trabajo de circulación es siempre la integral de P por B, P por diferencial de B. Trabajo de circulación, recuerden que es B por diferencial de P, integral de B por diferencial de P, el otro era el trabajo de flujo. Resolviendo esa integral nos queda que es N sobre N menos 1, lo que antes era gamma sobre gamma menos 1 en una adiabática, N sobre N menos 1 por R por T1 por el cociente siempre de las presiones, la presión alta dividido la presión baja, P sub 2 sobre P sub 1, a la N menos 1 sobre N menos 1. Resuelta esa integral del trabajo de circulación integral de B por diferencial de P, en esta politrópica sin espacio nocivo nos queda esa expresión. Naturalmente, como ven acá, el trabajo va a depender de los valores de las presiones. Espérenme que se me escapó. ¿Ven ahí? El trabajo naturalmente depende de la temperatura, por supuesto. Mientras mayor sea la temperatura T1, usted tiene que saber que mientras mayor es la temperatura de un fluido, más trabajo hay que gastar para comprimirlo. No es lo mismo que comprimir un gas frío que un gas caliente. Entonces, el trabajo depende de la temperatura del fluido, la cual se lo toma, ¿no es cierto? A mayor temperatura, mayor trabajo, y naturalmente del cociente. Si mientras menor es la presión a la que lo tomo y mayor la presión a la que lo tengo que entregar el compresor, por supuesto que voy a tener que entregar más trabajo. Bien. ¿Alguna preguntita hasta acá, chicos? Ahí tenemos la expresión del trabajo, N sobre N menos 1. Insisto, N está entre 1, la isotérmica, y 1.4, la diabática. N sobre N menos 1 por R por T1, P sub 2 sobre P sub 1, N menos 1 sobre N menos
1. Y dice algo ahí. El número 1 es la expresión, en la expresión indica que es de una sola etapa. Recuerda que la clase pasada habíamos visto que la compresión se podía realizar en una sola etapa o en varias. ¿Cómo es esto? Desde la presión P sub 1 a la presión P sub 2 la puedo comprimir en una sola etapa, lo cual puede ser peligroso porque la presión 2 es muy alta, consecuentemente la temperatura T sub 2 va a ser muy alta, puede poner en riesgo la integridad de los elementos metálicos que están en contacto con este aire comprimido, guarda con eso. Así que lo que se podría hacer es comprimir entre una presión 1, tomo el aire a la presión 1, lo comprimo hasta 1', refrigero, comprimo hasta 2', refrigero, y después comprimo hasta la presión 2. Con lo cual tengo altas presiones de descarga del compresor sin una elevación tan significativa de la temperatura. Así que nos quede claro que el aire lo puedo comprimir en una sola etapa o lo puedo comprimir en varias etapas con refrigeraciones intermedias. En este caso, si acá tenemos -1, nosotros hicimos este desarrollo para una compresión en una sola etapa. Más adelante, probablemente en la clase que viene, veamos cómo es la compresión en varias etapas. Bien, entonces este -1 significa que es una sola etapa. Bien. Ahora vamos a ver compresor isotérmico. Compresor isotérmico. Profe, disculpe, se me cortó. ¿Puede repetir en dónde dice que dice una sola etapa? Acá, mirá. Acá. ¿Ves? Abajo de la fórmula. Ahí donde tengo el cursor. Está en un lugar en blanco. ¿Ves la fórmula ahí? Donde tengo el cursor está la fórmula del trabajo. ¿Lo ves? Sí. Abajito, fíjate que dice el número 1. Disculpe, pensé que decía una parte de la fórmula. No. Ahí abajito, la fórmula está recuadrada. Debajo del recuadro dice el número 1 en la expresión, indica que es de una sola etapa. ¿Quedó Gracias, claro? profe. Sí. Bien. Va con delay mi pantalla, por eso. Gracias. Bueno, cualquier duda me preguntan, Entonces ahora vamos a ver lo mismo, pero suponiendo que ahora la compresión es isotérmica. Bueno. Esperen un segundito que bajo. Compresor isotérmico, lo mismo que recién, con espacio nocivo. Estamos viendo los casos con espacio nocivo. Recién habíamos visto sin espacio nocivo, terminamos, ya habíamos visto compresión isotérmica, compresión adiabática y compresión politrópica, lo que vimos hasta recién, sin espacio nocivo, una condición bastante teórica. Ahora vamos a ver cómo es un compresor en la parte real. No puede no haber espacio nocivo. A ver si me entienden. Cuando el pistón, a ver, suponemos que está tocando la cabeza del cilindro donde están las válvulas, retrocede, vuelve, toca las válvulas, vuelve y toca. Eso sería sin espacio nocivo ideal. Hay varias razones por las cuales eso en la práctica no se da. Es decir, el punto muerto superior, cuando el pistón está bien arriba, no toca la pared de las válvulas, sino que está un poquito debajo. Significa que el pistón va a ir del punto muerto superior al punto muerto inferior, vuelve al punto muerto superior, pero va a quedar un espacio entre el punto muerto superior y la pared de las válvulas. Ahí está ese espacio, ¿ven? Ven que ahora el punto 3, acá, el punto 3 no coincide con el eje de las presiones. Ven que ahora el volumen no se hace cero, el volumen inicial ya no es cero, ¿ven? Ahí tengo el volumen inicial, el V sub 0, lo que recién era cero, porque el pistón tocaba la pared, ahora ya no. Ahora ya hay un volumen inicial, como si fuera ese que está ahí, ¿ven? Supongamos, ahí tengo el punto muerto superior, el pistón no llega hasta ahí arriba y queda lo que tengo ahí en el cursor, queda ese espacio vacío o espacio o volumen
muerto que se le llama. Después lo demás es muy parecido, ¿eh? Llego al punto muerto superior, estoy en el punto muerto superior, pasamos al punto muerto inferior, se produce la aspiración del fluido del aire dentro del compresor y viene luego la compresión. Se cierran las válvulas y viene la compresión. Recién veíamos la politrópica, ahora estamos viendo una compresión isotérmica. Ustedes saben que en una isotérmica P por B es igual a constante, P por B a la gamma, pero si gamma es 1 es una isotérmica. Ahora la compresión obedece a la ecuación P por B a la gamma, es constante. Bien. Bueno, acá hay algún par de cositas para aclarar. Vamos a ver el dibujito. Esperen un segundo que le invoco al cursor. Con espacio nocivo. Bueno, ahí estamos viendo lo que me interesa ahora. ¿Ven? Acá tengo el espacio nocivo. Ahí donde dice, acá hay un error, Guarda, chicos, con esto, porque acá dice, a la izquierda dice punto muerto inferior, y acá a la derecha punto muerto superior. Sepan que es un error. Siempre acá a la izquierda tengo el punto muerto superior y a la derecha tengo el punto muerto inferior. El pistón se desplaza desde arriba hacia abajo, por eso es superior, inferior. La diferencia con lo de recién es que ahora el superior no toca a la pared de las válvulas, como el caso ideal de recién. Significa que ahí tengo el volumen inicial en lo que le llamamos espacio nocivo. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Trabajo y potencia. El trabajo de circulación, la integral de B por diferencial de P, es igual a P1V1 por P sub 2 B sub 2 por 1 menos phi por pi. Ahora vamos a ver bien qué significa phi y qué significa pi. Así que no se hagan problemas. Por eso. Dice, el área rayada por debajo de la aspiración representa el trabajo a vencer por la acción de la válvula de admisión. ¿Ven? Acá vamos a hablar un poquito de esto. ¿Ven donde yo tengo el cursor? Que hay una especie de pancita ahí. ¿La están viendo? En la parte de aspiración. Díganme si lo ven. ¿Dónde está el cursor? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, ustedes ven que la presión ahí baja por debajo de la presión de aspiración. ¿Por qué? Por lo siguiente, cuando se produce la aspiración, la presión que tiene que haber dentro del cilindro tiene que ser menor que la presión exterior atmosférica, porque si no el fluido no va a entrar. El fluido no va a entrar. Cuando no hay espacio nocivo y el cilindro y el pistón toca la pared del cilindro, espectacular, porque ahí yo no tengo presión, porque no hay fluido. Significa que a medida que empieza a retroceder el pistón, el aire exterior que está a presión atmosférica se encuentra con una presión en el interior menor, ingresa cómodamente. Pero ahora hay un espacio nocivo. En ese espacio nocivo hay aire, y ese aire está a una determinada presión. Significa que cuando el pistón empiece a retroceder, ese aire que está a esa cierta presión va a impedir que empiece a ingresar el aire exterior. Significa que cuando yo vengo de 3 a 4 en esa expansión, tengo que llegar a una presión del pistón, del interior ahí, de la cámara, que sea inferior a la presión exterior, porque si no, no se desplaza la válvula. Es decir, usted va a tener la válvula. Del lado de afuera, la presión del aire que quiere ingresar, presión atmosférica, y del lado de adentro, la presión que se le opone, que es la presión de los gases que están en el espacio nocivo. Si esas presiones son iguales, las fuerzas resultantes son iguales, consecuentemente la válvula no se va a mover. Usted necesita que la presión en el interior sea menor, de manera que haya una presión exterior mayor,
y entonces se pueda desplazar la válvula. ¿Me siguen, chicos? Por eso esa pancita que tienen ahí, cuando yo llego al punto 4, tiene que seguir bajando la presión en el interior del cilindro, porque al bajar la presión interior del cilindro, ¿cómo se logra eso? Con la carrera del cilindro. Es decir, el cilindro ahora tiene que correrse un poco, porque si se queda en la posición que estaba, la presión interior es igual a la de afuera. Chao, no va a entrar nada. El cilindro tiene que empezar a moverse para que ese gas que está en volumen cero aumente su volumen, consecuentemente disminuya su presión. Entonces va a disminuir la presión lo suficiente para que el aire exterior esté a una presión mayor e ingrese. Entonces, esa pancita me está indicando eso, ¿no? El trabajito, para vencer la fuerza del resorte de la válvula, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, insisto, vuelvo a repetir que quede claro, ahora hay un espacio nocivo, en ese espacio nocivo hay aire, y ese aire tiene una presión que impide el ingreso del aire exterior. Por eso el pistón tiene que correrse un poco para que disminuya esa presión interior y pueda entrar el aire exterior. ¿Quedó claro? Pero eso que pasa ahí abajo también pasa en la descarga. ¿Ven? Acá el pistón se desplaza, llega hasta el punto 1, se cierran las válvulas y comienza la compresión. ¿Alguien me puede decir cuánto nos está faltando de esta primera etapa, por favor? Profe, 1 minuto queda 15. ¿Un minuto? Bueno, cuando se corte hacemos 10 minutitos de recreo y nos volvemos a conectar. ¿Puede ser, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahí se cerraron las válvulas, comienza la compresión. En este caso particular, una compresión isotérmica. Llegamos al punto 2, donde debería abrirse las válvulas de escape para que el aire comprimido sea descargado. Pero acá pasa exactamente lo mismo. Acá pasa exactamente lo mismo. La presión tiene que ser un poco mayor a la presión de descarga para vencer el trabajo de oposición de los resortes de la válvula de escape. ¿Me siguen, chicos? Por esto esta pancita acá, ¿ves? Por eso esa pancita acá. Veáis, nos está diciendo que la P sub 2 tiene que ser mayor que la presión de descarga. Por un ratito, durante un minutito, durante un tiempito, esa presión tiene que ser mayor. Si es mayor que la presión de descarga, se va a abrir la válvula. Estamos viendo ingresa aire al compresor, lo comprimimos para descargarlo. Es así de sintético y de simple. En el medio hay varias cositas. Lo aspiramos, en este caso, ¿cómo lo comprimimos? Isotérmicamente, y hay un espacio nocivo. Se descarga el aire, pero guarda que ahora cuando se descargó todo el aire queda un pequeño volumen con aire residual. Bien, por eso acá abajo, cuando el pistón retrocede para absorber aire, guarda que ese aire que está adentro está a una cierta presión, va a impedir el ingreso del aire exterior. Por eso el pistón tiene que correrse lo suficiente para que esa presión del gas baje y pueda ingresar en el interior. Lo mismo ocurre allá arriba. El pistón comprime isotérmicamente, pero ahora la presión de descarga, guarda con la presión de adentro tiene que ser mayor que la de descarga. Porque la válvula dice, guarda que la presión de descarga tiene que ser tanto. Sí, pero si no es mayor, va a haber un equilibrio, la presión que yo tenga. Entonces ahí la presión en el gas comprimido tiene que ser un poquito más alta que la de descarga para vencer la resistencia de las válvulas y comenzar la descarga desde el punto 2 al punto 3. En el punto 3, fíjense que en el punto 3 termina la descarga, teóricamente ya no debería haber volumen, pero sin embargo tenemos el volumen S. ¿Ven la letrita A de A a 3? De A a 3 es un volumen ahí abajo, es un V sub 0. Ya descargué el aire, pero guarda que quedó aire ahí con un volumen V sub 0. Bien, eso es lo que estamos viendo. Va, lo que están viendo ustedes, porque yo veo, la verdad que no veo nada. Es más adivinar que lo que estoy... Bueno,
El trabajo de circulación, ya lo habíamos visto, 1 menos phi por pi. ¿Qué será eso? Ya lo vamos a ver. Son cocientes de presiones o de volúmenes, ¿no? Bien. ¿Alguna preguntita, por favor, chicos, hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, seguimos. Posición, vamos a ver un poquito lo que dice acá. Posición 1. Acá dice todo lo que hemos hablado recién, ¿eh? Este es el inicio de la carrera de compresión, ¿eh? Cuando se cierran las válvulas empieza la compresión isotérmica. El cilindro está lleno de gas a la presión de succión, claro, lo succionó, ahora lo empieza a comprimir. El pistón empieza a desplazarse para llegar a la posición 2, el gas es comprimido por este desplazamiento del pistón y está representado por el tramo 1-2, la curva isotérmica en la posición 2. Fíjense, en este punto la presión del cilindro supera en un diferencial a la presión existente en la tubería de descarga, porque si no el gas no sale. Está la tubería de descarga y está el cilindro. La presión en el cilindro tiene que ser un poquito menor, porque si no, no se va a abrir la válvula. Es lo que hablábamos recién. Posición 3, ya se produjo toda la descarga, ya se llegamos al punto 3. En esta posición el pistón completó toda la descarga o transferencia desde el cilindro de compresión hasta la tubería de descarga. Ya se completó toda la descarga. Este instante determina la carrera de descarga. Ahí termina la carrera de descarga. En la posición 3, ya se descargó el aire. Ese aire a alta presión va a ir a un depósito donde queda el aire a alta presión, ¿no es cierto? Para ser utilizado en lo que corresponda. Esperen un segundito que no sé qué le pasa a esto, se clavó. Chico, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Con el tema de las presiones, es importante que conozcan el tema de las presiones, porque la presión baja por debajo de la de aspiración y sube por la de descarga. ¿Eso quedó claro? Simplemente por un juego de fuerzas entre las válvulas. Si usted quiere descargar, la presión de adentro tiene que ser mayor que la de afuera, y si quiere absorber, la presión de adentro tiene que ser menor que la de afuera. Bien. Esperen un segundito. En pantalla, ¿están viendo el apunte o están viendo algo en blanco? Cuéntenme, a ver qué están viendo en la pantalla ustedes. Algo en blanco. Ah, ¿en blanco? Entonces, ¿qué pasó acá? Esperen un segundito. Esperen un segundito que no sé qué le pasó y seguramente ahora va a volver la imagen. Ahí está. Página. No. Se me fue. Esperen un segundito que no sé dónde se fue. Esperen, por favor. No, ahí nos pasamos de largo. Ya volvemos a donde tenemos el apunte. Esperen un segundito, ténganme paciencia.
No se está viendo nada, ¿verdad? Ahí está. La posición 3, ahí habíamos dejado, ¿no es cierto?, cuando termina la descarga. Y ahora vamos posición 4, ahora ponemos de 3 a 4. Recuerden que antes era volumen constante sin volumen inicial, volumen 0, pasábamos de 3 a 4, pero ahora no. Dice, en este punto, al estar la presión del cilindro igual que la presión de succión, se carga el compresor, empieza la carrera de succión, se produce la apertura de la válvula de sección, comprimiendo el gas. Bueno, pero ahora explica lo siguiente, explica eso. Tenemos que decir dos cosas. Cuando comienza la carrera de aspiración, es lo que está explicado acá, se produce un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que ahora hay un volumen inicial que tiene un aire residual cuya presión hay que vencer. El pistón tiene que avanzar. El pistón está avanzando pero sin admitir aire fresco a presión baja. ¿Por qué? Porque todavía la presión interior sigue siendo mayor. Entonces el pistón va a tener que perder una determinada cantidad de carrera simplemente para producir que esa presión baje y la presión del aire exterior ingrese. Eso sería lo negativo, es decir, estamos perdiendo parte de la carrera del pistón, no para que ingrese aire, sino simplemente para que disminuya el aire, la presión, lo suficiente como para después de un determinado punto recién ingresar el aire. Pero, ¿cuál es el aspecto positivo? Que ese aire residual que está ahí adentro cuando comienza la carrera de aspiración está a una cierta presión. Es decir, estaría en condiciones de ejercer un trabajo sobre el pistón cuando el pistón se va desplazando. O sea que eso es positivo. No sé si me entienden. ¿Me siguieron? Ese aire que está a una alta presión todavía hace trabajo sobre el pistón, si bien está impidiendo que ingrese aire a presión atmosférica, pero también me está produciendo un trabajo para poder desplazar al pistón en su carrera. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Pregunten, ¿eh? No se queden con la duda. Bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces. Acá hay una serie de definiciones. A ver, B sub 0, ¿a qué se le llama B sub 0? Bueno, era el volumen nocivo del que venimos hablando desde la mitad de la clase. B sub C, B sub D, el volumen desplazado, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. El B sub C, el volumen total del cilindro. Y ahora habla de trabajo. Dice lo mismo, el trabajo representado por el área pintada del ciclo es el resultado de la diferencia entre el trabajo de compresión 1 a 2 y el trabajo de expansión. Note claro, ¿cuál es el trabajo neto? Si yo comprimí el aire y luego el aire se expandió, hay un trabajo que le hago yo de compresión y hay un trabajo que ejerce el aire de expansión. Entonces, ¿cuál es el trabajo neto? La resta. La resta de que le hacemos, la que le hace el compresor al aire, menos la que le hace el aire al compresor. Entonces dice, el trabajo de circulación va a ser el trabajo 1-2 menos el trabajo 2-3, que antes era 0. Antes era 0 porque no teníamos espacio muerto, no había que hacer ningún trabajo para que empiece a entrar el aire, etcétera, etcétera. Para que cuando se expande, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tenemos que el trabajo de circulación es el 1-2 menos el 1-4. Entonces, hacemos la resta. Esperen un segundito, entre el 1-2 y el 3-4. Ahí está la resta.
Bueno, como tenemos que el trabajo neto que hicimos sobre el aire es la diferencia entre el de compresión menos el otro de expansión, el 1,2 menos el 3,4, ahí reemplazamos el 1,2, ya sabemos cómo se calcula el 1,2, isotherma, P1V1 logaritmo de P2 sobre P sub 1, el 3,4 es P sub 1, B sub 4, estamos, ¿no? Por el logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1, porque P sub, ahí reemplazamos el B sub 4, ¿no es cierto? El 3,4 es P sub 1 por B sub 1, que es igual a B sub 4, entonces nos queda eso. Significa que el trabajo de circulación va a ser igual a trabajo 1, 2 menos 3, 4, hacemos la resta, de esos dos me queda, bueno, ahí está la expresión, del 1 menos el 2 le llamo A. Entonces ahora hace una serie de reemplazos. Entonces dice, para la expansión 3,4 nosotros sabemos que es una expansión isotérmica, sabemos que P por B es constante, significa que P2 por B sub 2, esperen que agrande un poquito más porque no veo bien. Ahí está. P sub 2, B sub 0 igual a P sub 1, B sub 4, ¿no? De esa transformación isotérmica. ¿De dónde despejo B sub 4? B sub 4 me queda P sub 2, B sub 0 sobre P sub 1. O sea que B sub 4 lo puedo poner como P sub 2 sobre P sub 1, fíjense ahí, ¿no? El P sub 4 es P sub 2 sobre P sub 1 por B sub 0. B sub 0 era el volumen nocivo. Fíjense que el libro que el apunte le llama a B sub 0 sobre B sub 1, el volumen nocivo dividido el volumen donde comienza el B sub 1, B sub 0 sobre B sub 1, a eso le llamamos phi. B sub 0 sobre el B sub 1 donde comienza la carrera de compresión, a ese cociente de B sub 0 sobre B sub 1 le llama phi. Significa que B sub 0 es phi por B sub 1. Vuelvo a repetir, phi es B sub 0 sobre B sub 1. Significa que B sub 0, el nocivo, es B sub 1 por phi. Ahí lo tengo. Reemplazando en la ecuación 4, me queda que el trabajo de circulación, que era la resta, me queda igual a esa resta. ¿Estamos hasta acá? Entonces el trabajo de circulación me queda P1, B1 logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1, menos P1, P2 phi B sub 1 sobre P1, por el logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. Seguimos reemplazando P1, B1 logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1, que es ese, menos P sub 1, B1, ahí está, P sub 1, B1 por phi, por pi. ¿Por qué? Ahí aparece un pi. ¿Ven acá? Que le aparece un número pi. ¿De dónde sale? Es P sub 2 sobre P sub 1. Esa relación de la presión de descarga P sub 2 dividido la presión de absorción P sub 1, a eso le llamo pi. P sub 2 sobre P sub 1. Entonces reemplazamos ahí P sub 2 sobre P sub 1, y me queda ahí, ¿no? P sub 2 sobre P sub 1 y me queda pi. Pi por phi por el logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1. De manera que el trabajo me queda P sub 1, P sub 1, logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1, factor común, porque estoy sacando factor común en esa ecuación, ¿no es cierto? Factor común de 1 menos pi por phi. Fíjense que ahí tengo ese término común, lo saco factor común de 1 menos lo que me queda acá, pi por phi. Ese es el trabajo, la expresión del trabajo de lo que yo estaba buscando. Ya encontré la expresión del trabajo. Y dice un par de corolarios. Si phi es igual a 0, phi recuerdan que era B sub 0 sobre B sub 1.
Si phi es igual a 0, significa que B sub 0 es igual a 0. Si B sub 0 es igual a 0, significa que el volumen nocivo es 0, es decir, no tenemos volumen nocivo. Entonces me queda pi por phi, ahí me va a quedar pi por phi igual a 0, me queda esa expresión por 1. Sí, ya la sabíamos. Es el trabajo donde no hay espacio nocivo, fíjense. El trabajo me queda P1, B sub 1, logaritmo de P sub 2 sobre P sub 1, trabajo sin espacio nocivo. ¿Ven? Ahí dice. Trabajo sin espacio nocivo. Sí, ya lo sabía. Pero y por otro lado, si phi es igual a 1, significa que el volumen del espacio nocivo es igual al volumen donde comienza la carrera de compresión, lo cual es un absurdo, ¿no es cierto? No puede ser B sub 0 igual a B sub el espacio nocivo, ser igual al espacio del volumen del punto muerto inferior. Entonces phi igual a 1 es un absurdo. No habría en ese caso, no tendríamos casi trabajo. Entonces, ahí tenemos las dos situaciones límites. Potencia, bueno, ahora calculamos la potencia, lo que ya sabemos. Una potencia siempre es un trabajo por un caudal. Y un caudal es igual a la masa por unidad de tiempo, y ustedes saben que masa, saben que es volumen por densidad. Como densidad es masa por unidad de volumen, masa es volumen por densidad. Entonces, en lugar de poner masa, pongo volumen por densidad. Este volumen, espere, es metro cúbico por segundo, el volumen que está fluyendo por segundo, por kilogramos sobre metro cúbico, me queda metro cúbico, kilogramo, a ver, metro cúbico sobre segundo, me queda kilogramo sobre segundo. Por kilojoule sobre kilogramo me queda kilojoule sobre segundo, ahí está. Y kilojoule sobre segundo, chicos, es kilovatio. Entonces la potencia es el volumen de y V sub D, por la densidad de quién. Y en este caso lo que está evolucionando es aire, por H. H en kilojoule sobre kilogramo es entalpía específica, ¿no es cierto?, del aire. Con eso ya tenemos, esto ya lo sabemos la primera parte, ¿no es cierto?, la potencia en función de la entalpía. Nos queda en definitiva eso. Ahí tenemos la potencia, esa es la potencia ideal. Esa es la potencia ideal en función del volumen sub D. En función de B sub D por la densidad del aire por H. Pero el real no es B sub D, es B sub D menos el volumen nocivo, ahora es un B sub A, y B sub A es menor que B sub D. Entonces, el real ya no es B sub D, sino que es el B sub D menos el nocivo, me queda B sub A. Entonces, la potencia del real es B sub A por la densidad del aire por H. Entonces acá les dice, al ser B sub A menor que B sub D, porque hay un espacio nocivo, la potencia real es menor que la potencia teórica. Importante conclusión a la que queríamos llegar. Entonces ustedes dirán, pero si la potencia con espacio nocivo es menor que la potencia sin espacio nocivo, ¿por qué hacemos el compresor con espacio nocivo? Porque no hay remedio. Hacer un compresor, estas cámaras sin espacio nocivo, exige una cierta sofisticación en el diseño, en la construcción, una sofisticación tecnológica que es muy cara y a veces no se justifica. ¿Me siguen? Es decir, mejorar esto sería muy caro, es decir, inviable desde el punto de vista productivo, ¿me entienden? No va a salir más caro, no va a salir peor el remedio que la enfermedad. ¿Podemos mejorarlo? Sí, pero lo que hay que gastar para mejorarlo supera los beneficios que tenemos por mejorarlo. Entonces lo dejemos como está. Esto es ingeniería, ¿eh? En ingeniería siempre hay que hacer las cosas bien, pero lo más barato posible. Para eso somos ingenieros, para hacer las cosas bien, pero barata. Si no, viste, hay que hacer un puente, hay que poner una columna. ¿Y contrato a un ingeniero? No, le pregunto a mi abuela. Che, abuelita, ¿qué diámetro tiene que tener la columna? Y metele un diámetro de 5 metros. ¿Se va a romper la columna? No. Pero lo que hay que gastar para hacer las columnas de 5 metros, en cambio, si vos le preguntas a un ingeniero, te va a decir, mira, el diámetro puede ser
42,5 centímetros. Con ese diámetro, las tensiones de compresión o de pandeo no van a superar las de fluencia, no se va a romper. Entonces no ponemos un diámetro de 5, ponemos un diámetro mucho más chiquito, la estructura va a ser estable y económica. Eso es lo que hacemos los ingenieros, que algo ande bien, pero que sea eficiente. Entonces, ¿me siguieron, chicos, más o menos? Sí, profe. Bien. Bien. Es como ocurre siempre en los proyectos. Cuando ustedes tienen que hacer algo, tienen que saber el proyecto y conocer el proyecto y saber qué quieren, cómo lo quieren, cuánto se tiene que gastar. Porque no vamos a gastar en tecnología sofisticada cuando el uso no lo amerita. ¿Me entienden, no? No vamos a gastar, es decir, usted quiere, a ver, un ejemplo burdo, quiere comprar un vehículo para sacar a pasear a los abuelos. Y resulta que pregunta un precio del vehículo y es carísimo. Y dice, ¿por qué tan caro? Y porque este motor acelera de 0 a 100 en 3 segundos. Bueno, entonces me imagino que para hacer un motor que acelere de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos debe ser muy sofisticado. La pregunta es, ¿usted para pasear a los abuelos necesita acelerar de 0 a 100 en 3 segundos? No, entonces no gaste. No gaste en lo que no va a usar nunca. Queremos comprar un tractor, carísimo, ¿por qué? Y por lo mismo. No, mira, yo en un tractor necesito mucha potencia en forma de torque, no necesito velocidad. Velocidad necesito para un tuerca o para correr una carrera, pero no para pasear a los abuelos o para cosechar trigo, ¿viste? Así que el ingeniero tiene que tener siempre bien en clarito a dónde apunta con lo suyo. Por eso también van a discutir muchos con los contadores. Bueno, chicos, a ver. ¿Alguna duda, por favor, hasta acá? ¿Alguna preguntita? No, profe, a mí me quedó todo claro. Ah, bueno, me alegro mucho. Y eso que no veo nada. No, yo me río, pero es triste, pero bueno. Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, hay que, a ver, repasar algo. B me dice la potencia real es menor que la teórica, y sí, claro, porque con el espacio nocivo pierdo, pero volvemos a repetir lo de recién. No queda otro remedio. Bueno. Esperen un segundito, quiero ver el tema que viene. Ahora viene un compresor, ahora viene exactamente lo mismo, pero para un adiabático. ¿Alguien me puede decir cuánto tiempo nos queda, por favor? ¿Cuántos minutitos nos estarán quedando? Un poco más de 10 minutos, profe. Ah, un poquito más de 10 minutos. Bueno. Porque acá tenemos exactamente lo mismo de recién, pero no en un isotérmico, sino en un adiabático. Las suposiciones son exactamente las mismas. La diferencia es que ahora las transformaciones, la compresión del aire y la expansión del aire la hacemos en forma adiabática. ¿Ven? Acá tenemos el diagrama, presión, volumen. Las consideraciones de estos trabajitos son las mismas. La presión tiene que ser inferior para que pueda ingresar el aire. Allá arriba la presión de la cámara tiene que ser un poquito mayor que la presión de la tubería de descarga para que la válvula se corra y salga el aire. Lo que tenemos ahí, ¿no es cierto? Las transformaciones ahora ya no son P por B a la 1 igual a constante común isotérmica, sino P por B a la gamma igual a constante, gamma 1.4. Pero ven exactamente lo mismo. Acá otra vez el mismo error, chicos. Acá abajo, fíjense que a la izquierda dice punto muerto inferior y a la derecha punto muerto superior. Esto naturalmente es un error de tipeo, un error de impresión.
Recuerden siempre que a la izquierda tengo el punto muerto superior y a la derecha el punto muerto inferior. Bien, ahí tengo el B sub 0, el volumen nocivo. El resto es todo igual. Vamos a ver un poquito esto, en los últimos minutos que nos quedan, a ver qué podemos agregar. Mire, ahí repite lo que es el volumen muerto, ¿eh? El volumen muerto, volumen nocivo, corresponde al volumen residual entre el pistón y el fondo del cilindro y las lumbreras de las válvulas. Dice, el pistón está en su punto muerto superior, estimándose entre un 3 a un 10% de la carrera. El pistón pasa, tiene una carrera, pero de entre el 3 y 10% de la carrera total es el espacio, corresponde al espacio nocivo. O sea que el espacio nocivo ocupa del volumen total entre un 3 y un 10% del volumen total, de acuerdo con el modelo de compresión. Esto dice provoca un retardo en la aspiración debido a que el aire almacenado en el volumen residual está a una presión, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Ese volumen residual tiene una presión grande, no permite el ingreso rápido del aire. Así que esto es lo que ya habíamos visto en la primera parte, lo vuelve a repetir el apunte, está muy bien, no está mal. No dice nada nuevo de lo que ya hemos hablado. Pero volumen, pues eso. Está hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, acá calculamos el trabajo exactamente igual al de recién, ¿no es cierto? El trabajo neto era el trabajo de compresión menos el trabajo de la expansión. Compresión 1,2, expansión 3,4, ahí está. Reemplazando esto por los trabajos ahora ya en una diabática, cosa que ya sabemos, nos queda esto, elevado a la A, el ingeniero Rosalén reemplaza a gamma menos 1 sobre gamma, le llama A para no estar escribiendo tanto, ¿no? Entonces ahí reemplaza el trabajo, ¿a qué le llama trabajo 1,2? Acá tenemos el trabajo 3,4, ahí tenemos el 1,2, ahí el 3,4, hacemos la resta, hacemos la restita, nos queda todo esto. Ese es el trabajo 1,2, ese es el trabajo, perdón, ese es el trabajo 1,2, ese es el trabajo 3,4, que ya lo sabemos. Vuelve a repetir, llamamos phi a B sub 0 sobre B sub 1, recuerda, ¿no? Yo lo habíamos definido recién en creo que en la isoterma. Era el volumen nocivo sobre el volumen del cilindro, B sub 0 sobre B sub 1. Para la transformación 3,4 sabemos que es una adiabática, P por B a la gamma es constante, significa que P2, B sub 0 a la gamma es P sub 1, B sub 4 a la gamma, de ahí despeja B sub 4, lo mismo que hacíamos recién. B sub 4 nos queda que es igual a esa expresión a la gamma. Sí, espérenme un segundito, por favor.
Perdón. ¿Están ahí? ¿No se me han ido? La tengo a mi viejita ahí que me llama, pobrecita. Bueno, lo mismo de recién, el trabajo 1-2 menos el trabajo 3-4, hacemos una serie de reemplazos, ¿no es cierto? Reemplazamos B sub 4 por B sub 4 es igual a phi por B sub 1 a la pi sobre 1 menos gamma. Y acá, esperen un segundito. Phi de sub 0 sobre 1 para la... Lo mismo hacemos para la 3-4, ¿no es cierto? La 3-4 también es una transformación como la que estamos viendo, ¿no es cierto? Bueno, hacemos el reemplazo, seguimos trabajando matemáticamente, y llegamos a la expresión que a mí me interesa. Bueno, ahí hacemos la resta, trabajo del ciclo, nos va a quedar en definitiva, después de hacer todos los reemplazos, nos queda de esta manera. Sacando factor común, porque ustedes ven que ahí tenemos factor común, en la diabática. Esperen un segundito. Ahí sacamos factor común, y nos queda el trabajo de ciclo, esta expresión. Es un poquito larga, no es complicada, es simplemente ir reemplazando. No hay que resolver ninguna ecuación diferencial ni ninguna integral de Fourier, es simplemente ir reemplazando. Nos quedan definitivamente esto por este paréntesis. 1 menos phi por pi. Recuerdan, phi era la relación de volúmenes, V sub 0 sobre V sub 1, y pi, el pi del compresor, era la presión 2 dividido la presión 1, ¿no? La relación de las presiones de absorción y de descarga. Entonces ahí en definitiva me queda el trabajo en función de todos esos parámetros que vimos recién. Bueno, ahora considera lo mismo de recién. Si phi es igual a 0 significa que no hay volumen nocivo. Tenemos en este caso el trabajo 1-2 se transforma en eso, ¿no es cierto? Como ya lo sabíamos, sin espacio nocivo. Ahí está. Si phi es igual a 1, B sub 0 igual a 1, otro absurdo, lo mismo que recién. Potencia, en una diabática, es lo mismo, ¿no es cierto? El volumen por una densidad por el salto entálpico, ¿no? Ahí tenemos el volumen por la densidad por el salto entálpico, exactamente la misma expresión de siempre. Reemplazando nos queda eso, por H2 menos H1, eso en kilojoule por kilogramo, ¿no es cierto? De modo que toda esa expresión me va a quedar en kilovatios. ¿Alguna duda, chicos? Por favor, pregunten, ¿eh? No, profe, queda 1 minuto y medio, le aviso por las dudas. Bueno, la potencia real del compresor nos va a quedar ya no en función de B sub 0, B sub D, sino en función del B sub A. Y como el B sub A es menor que el B sub D, la potencia real es menor. Ahí explica caudal volumétrico B sub A, el caudal volumétrico de aire aspirado, y ya sabemos que es menor que sin espacio nocivo, por eso el rendimiento baja, el volumen que yo aspiro es menor, que si tengo espacio nocivo es menor que el que aspiro sin espacio nocivo. Con espacio nocivo aspiro menos aire que sin espacio nocivo, por eso el rendimiento baja. El delta H ya sabemos, el salto entálpico, ¿no es cierto?, entre la presión de aspiración y la de descarga. Bueno. Potencia, siempre importantísimo cuando estamos en ingeniería hablar de potencia más que de energía. Energía dividido tiempo es potencia. Compresor adiabático de 2 etapas. No, esto lo vamos a ver la próxima clase. O sea, con lo que hemos visto hasta ahora, me doy por satisfecho, estamos bastante parecidos a lo de Ingeniero Rosalén, estamos una clase atrasados, pero bueno, le vamos a poner ganas.
La clase que viene empezamos a ver entonces compresor de 2 etapas, con eso terminamos compresor y ya nos metemos con máquinas de vapor. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran